Puedes sentarte. Bueno, el tema para hoy, vas a decirle a quien tienes a tu derecha. Y si no tiene a la derecha, le dices al de la izquierda. Dile, no le daré a Dios algo que no me cueste. ¿Cómo se dice? No le daré. Ok, y ese va a ser el desarrollo hoy de este tema tan bonito que Dios ponía en mi corazón. Y la pregunta que Dios me hacía, porque cuando predicamos, yo no predico para ustedes solamente. Dios está hablando para mi vida y para cada uno de nosotros. Y cuando nos da estos temas, primero somos nosotros cuestionados, inquietados, edificados para también entregarlo a la iglesia. Y la pregunta es, y Dios quiere hacerte esta pregunta, que la respondas ahí en tu corazón: ¿qué tanto precio estamos pagando o estamos decididos a pagar por seguirlo a Él? Sí, le repito la pregunta, y esas preguntas que solo tú puedes responder ahí con Dios: ¿qué tanto precio estás pagando o estamos pagando o estás decidido a pagar para seguirlo a Él? ¿Cuál es el precio al cual estamos decididos a pagar? Y el Señor me cuestionaba a través de estos grandes hombres, antepasados nuestros y sus vidas entregadas a Él. Y quiero hoy hacer una advertencia y dar una enseñanza. Y la enseñanza es que cuando nosotros hablamos de los patriarcas, de aquellos que nos antecedieron en la palabra, tienes que tener algo muy presente. No podemos juzgar a los ungidos y elegidos de Dios, jamás. Incluso así hubiera o pareciera que fallaron, no podemos juzgarlos, porque Dios se plació en elegirlos, en llamarlos, en hacer algo en ellos, y nosotros no tenemos ninguna autoridad. Además, ellos no están muertos, ellos están vivos, porque Dios es Dios de ¿quién? De vivos. Por eso Él decía: yo soy el Dios de ¿qué? De Abraham, de Isaac, de Jacob. No dice yo fui el Dios, sino yo soy el Dios. Entonces te invito, y si tú en algún momento ves una enseñanza que pues obviamente ya les hemos dado sus recomendaciones, pero ves que alguien se burla, juzga o hace algo en contra de alguno de los patriarcas, páralo ahí, porque es una deshonra delante de Dios, es una deshonra delante del reino. Y gracias a ellos quedaron plasmadas muchas verdades en su palabra para nuestra ayuda, para nuestra fortaleza y para el aliento en todo tiempo. Ellos fueron hombres de carne y hueso como nosotros, pero aunque pudieron fallar, fueron redimidos por el perdón de Dios, y ya que ellos sacrificaron su vida para servirle a Dios. Y es lo que vamos a empezar, vamos a entrar en unas historias muy hermosas. Pero tengamos eso presente, nuestro corazón no puede juzgar, así se hayan equivocado, no tenemos ninguna autoridad de juzgar, porque también Dios ha perdonado los pecados pasados, ¿cierto? Y no podemos traerlos a memoria, pero Dios dejó allí en la palabra consignadas historias para que tú y yo nos identifiquemos, para que nos miremos al espejo, para que nos cuestionemos, pero hombres que en su momento fallaron, pero que luego se redimieron y luego entregaron su vida a Dios. Y vamos a empezar con segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a verlo en traducción viviente. Primera de Samuel 11, vamos a leerlo desde del versículo 1 al 5. Segunda de Samuel. Ustedes saben que a mí me gusta mucho, no tanto hablar, sino que la palabra hable, ¿cierto? Porque es su palabra, es la que realmente importa. Y dice entonces, vamos a leerlo del 1 al 5, vamos a ir llevando ahí la lectura. Y dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David, ¿quién era David? El rey David, ¿cierto? David, dice, envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó ¿en dónde? Se quedó en Jerusalén. Entonces, mire, tenga en cuenta ese versículo, dice: cuando los reyes que suelen
o acostumbraban salir ¿a qué? A la guerra. Dice que él no fue, él envió a su general y dice que se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Versículo 2. Y dice entonces, una tarde, como él no fue a la guerra, le sobró tiempo, ¿cierto? Porque se quedó en Jerusalén. Y dice que una tarde después del descanso del mediodía, ¿a alguno le gusta hacer la siestica al mediodía de pronto? Por ahí hay algunos que les gusta. Dice, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, dice, ¿vio a quién? A una mujer de belleza singular, única, dice ahí. Singular es único, ¿no? Dice que estaba bañándose. 3. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. 4. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual, porque en la ley decía que cuando había periodo menstrual había una impureza de 7 días y después de los 7 días debían purificarse. Y dice en el 5, tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Dijo, estoy, ¿qué? Embarazada. Y Dios me preguntaba y me cuestionaba porque tal vez vemos ahí, dice, uy, no, mira lo que hizo David. Pero ¿sabes lo que me cuestionaba el Señor y lo que te quiero preguntar hoy? Y la primera es, ¿qué anhelos errados tiene nuestra carne? Muchas veces nosotros, cuando tenemos tiempo y cuando deberíamos estar en la guerra, ¿cierto? Con el Señor, en oración, en lectura de palabra, en tiempo de intimidad, desechamos y dejamos al lado esas disciplinas de estar delante del Señor. Y a veces nos sacamos vacaciones. O tal vez usted mantenga en vacaciones y muy de vez en cuando se acerque al Señor. Pero nuestra labor y la labor de David en ese momento era estar al frente de ¿qué? De batalla, de esa guerra espiritual, de esa guerra de luchar por agradar a nuestro Señor. Y el Señor me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros mismos hacemos lo mismo? Bajamos la guardia, nos distraemos, y esas preguntas que me ponía el Señor me decía, ¿qué anhelos cerrados tiene nuestra carne? Y es un momento de que tú le preguntes al Señor y te preguntes a ti mismo y digas, ¿qué anhelos errados hay en mi corazón? Hay en mi carne. Recuerden que ese dicho de que hagan lo que les diga, ¿qué? Es falso, es una mentira, porque el corazón, dice la palabra, que es lo más perverso y engañador que puede existir. Y dice entonces, y otra pregunta que el Señor me hacía, y quiero que nos la hagamos, ¿qué distrae nuestra vista? ¿A qué estamos exponiendo nuestros ojos? ¿Qué estás dejando ver? ¿Qué estás observando que tal vez está satisfaciendo qué? Tu carne y tu corazón. ¿Qué estás viendo a través de las ventanas o de las azoteas? Aquí hay unas ventanas, ¿cierto? ¿Y cuántas de nuestras vidas se han perdido y se han extraviado metiéndonos en otros mundos? Ay no, yo no volví a fiesta, yo no volví a beber, pero te deleitas viendo las fiestas de tus amigos, las bebetas de tus amigos, y es como si estuvieras ahí metido. Y la pregunta que Dios me hacía es, ¿a qué le estamos prestando nuestros ojos, nuestros anhelos? Y a veces decimos, no, pero es que yo no salgo de mi casa. Pero ¿sabes dónde está metiendo tu mente? ¿Dónde se está metiendo y a qué rincones y a qué lugares?
¿Qué estás buscando? ¿Qué estás haciendo que realmente no te edifica, no te ayuda a buscar a Dios, sino a distraer tu corazón y a distraer nuestra vida? ¿Qué estamos permitiendo con tanto tiempo perdido, tanto ocio? Cansados de descansar y paramos a descansar. Porque el ocio nos mata. El no utilizar nuestro tiempo adecuadamente nos hace tanto daño. Y el Señor me permitía ver que con esta situación de David nos permitía ilustrar y mirar cómo nosotros, cuando nos descuidamos de Dios, le abrimos puertas a tantas cosas. Abrimos nuestra vida a oportunidades de situaciones que no nos van a dar nada bueno. Y eso es lo que tenemos que cuestionar de nuestro corazón. Y te pregunto, iglesia, ¿qué se ha vuelto tal vez una obsesión en tu vida que no me traerá ningún bien? ¿Qué hay en tu corazón que te obsesiona y que desayunas, almuerzas y comes? Pues si se come las 3 comidas y el algo y todo esto, pero cada momento es pensando y anhelando algo que tú definiste poner en tu corazón como un anhelo y una meta, pero que no es la búsqueda de Dios, que no es hacer la voluntad de Dios, sino que nos distraemos y nos obsesionamos con cosas. ¿Qué anhelo personal me nubla la mente y la vista para no ver todo el pecado que me estoy permitiendo? Y te lo repito, ¿qué anhelo personal me nubla la mente, me nubla la vista para no ver todo el pecado que me estoy permitiendo? Y que tal vez me está llevando a cometer locuras. Y que aún sin darnos cuenta estamos saliéndonos de esa cobertura que Dios quiere darnos, para que nos mantengamos en santidad y haciendo su voluntad. Pero nosotros mismos nos permitimos y anhelamos y no sometemos nuestros anhelos a los anhelos de Dios. Nosotros no sabemos qué queremos ni qué viene para nuestra vida. Solo Dios puede, y el Espíritu Santo puede ayudarnos a encontrarlos. Entonces, en esta parte y vamos al 26, por favor, saltemos ahí al 26. Y dice en el mismo capítulo 26 y luego el 27, y dice: cuando la esposa de Urías ya había pasado dentro, ya usted le dejo de tarea para que luego lo estudie, pero esa relación que se permitió en ese momento David trajo consecuencias graves, pecados graves contra Dios. Y dice que cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, ¿hizo qué? Duelo por él. 27. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y ella pasó a ser una de sus. Hasta ese momento él tenía 7 esposas. Y fue luego Betsabé y dijo: luego dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había ¿qué? Hecho. Entonces tú y yo, cuando nos descuidamos de atender a nuestro Señor, abrimos puertas y hacemos cosas que lo único que están haciendo es cumpliendo nuestros propios ¿qué? Anhelos y no los de Dios. Y viene un error tras otro. En ese momento David estuvo con ella, quedó embarazada. Si usted sigue luego la lectura, se da cuenta que mandó a traer al esposo para que se acostara con ella y pareciera que el hijo era de él. Como él estuvo firme en su posición de soldado y no lo hizo, terminó mandándolo al frente de batalla para que muriera. Y cuando pasó eso, dice, una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y ella se pasó a ser una de sus esposas. Luego dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había ¿qué? Hecho. Vamos al 12, pasando ahí al siguiente capítulo. Y vamos desde el versículo 1 para seguir la historia. Y dice que Dios envió al profeta Natán para darle advertencia, para darle disciplina a David por el pecado. David había caído en cuenta que su pecado
era grande y había pedido perdón. Y dice aquí en 1 Samuel 12:1, dice: por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y empezó Natán a contarle la historia a David. Le dijo: había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía, ¿de dónde? Del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una, la tenía ahí hasta su cunita prácticamente. Dice: cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia ¿qué? Manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. ¿Quién le contó el cuento a quién? Natán se lo contó a David. 5. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, eso es jurar. Así se juraba: tan cierto como que el Señor vive, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión. 7. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Y sabes, hazte la pregunta: ¿cuánto pecado nos hemos permitido? ¿Cuántas situaciones hemos vivido? Y no nos damos cuenta que somos nosotros los de la historia. Y dice: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías, para que sea ¿qué? David ya había sido perdonado de su pecado cuando confesó a Dios, y ahorita lo vamos a ver. Pero todo pecado trae una consecuencia, y nosotros en muchas ocasiones no pensamos, cuando pecamos, que eso nos va a traer consecuencias. Y a David le trajo consecuencias, porque Dios es un Dios de amor y te perdona y nos perdona, pero tenemos que lidiar con las consecuencias. Y muchas veces cuando con nuestros propios hijos tenemos que corregirlos, debemos corregirlos, perdonamos su falta, pero debemos aplicar ¿qué? Disciplina y consecuencias. Porque con Dios no se juega, con la autoridad no se juega. 11. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia ¿qué? Familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista. Hablando de esposas, concubinas. 12. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente. ¿A la vista de quién? Mira, cuando nosotros pecamos y nosotros creemos que estamos jugando con Dios, y nosotros pensamos que a nadie afecto, a nadie le estoy haciendo daño, no me estoy dando cuenta que Dios sí lo está viendo.
Tal vez el pastor no te ve, tal vez tu mamá no te ve, tal vez tu hermano de la congregación no sabe lo que haces, pero Dios está viendo cada cosa que tú y yo estamos haciendo. Y todo trae, ¿qué? Una consecuencia. 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. O sea que David ya le había pedido perdón al Señor. Y David le dijo: ya Dios te perdonó, no vas a morir por este pecado. 14. Sin embargo, como has mostrado un total, ¿qué? Por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y dejémoslo ahí. ¿Cuántas veces tú y yo hemos despreciado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos importa un bledo si Dios lo dijo, pero a mí no me importa? Y digo: no, esto sí me parece, pero esto no me parece. Y empezamos nosotros a creernos los que podemos decidir qué obedecer y qué no obedecer. Y nos hemos saltado la palabra y nos hemos burlado de las instrucciones de Dios. Y en ese momento había quedado embarazada. Sabíamos que Betsabé había quedado embarazada. Y él le dijo: tu hijo morirá. 15. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal. ¿A quién? Al hijo que David tuvo. Ojo ahí cómo se refiere a ella. ¿Con la qué? Con la esposa de Urías. Porque en ese momento no era ¿qué? Era el fruto de un pecado y era la esposa de otro hombre. Y dice que le envió una enfermedad ¿qué? Mortal. Sabemos que de Dios procede el bien y procede ¿qué? El mal. Y de Dios nadie se burla. 16. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Y no comió y estuvo toda la noche tirado ¿en dónde? En el suelo. Siguiente. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. ¿Estamos todos conectados con la historia o no? Está buena. Dice: finalmente al séptimo día, o sea que no comió nada, ni se bañó, ni hizo nada, estuvo postrado durante ¿cuántos días? 7 días. El niño, finalmente el séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué lo curará cuando le digamos que el niño murió? Usted pensaría lo mismo, ¿cierto? Si así, sin estando solo enfermo, estaba como estaba, ¿qué tal que cuando sepa que el niño murió? 19. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron. Ya murió. 20. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo. ¿Para qué? A adorar al Señor. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. ¿Recuerdan que primero hay que atender al Señor? Y aunque llevaba 7 días de ayuno, lo primero que hizo fue limpiarse, lavarse, prepararse y presentarse delante de Dios para adorarlo y para darle gracias. Y después de atender a su Señor, ¿fue a qué? A tomar alimento. 21. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. No entendemos a David. ¿Usted lo entiende? ¿Usted alcanza a entender a David? ¿Alguna mamá alcanza a entender a David? ¿Algún papá?
Y dice, sus consejeros estaban asombrados, no entendemos, le dijeron, mientras el niño aún vivía, usted lloraba, rehusaba comer, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije a mí mismo, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? ¿Quién decía eso? David, ¿puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día, mira qué lindo es eso. Un día yo, David, iré a él, pero él no puede regresar a mí. Y nos da una enseñanza grande, porque los niños hasta cierta edad tienen ese pase directo a ir a la presencia del Señor. Ya después de cierta edad, que hoy está tal vez 4 o 5 años, no sé, más o menos, se despierta la maldad, se despierta el pecado original y empiezan a haber odio, mentiras, resentimientos. Pero en ese momento él tenía claro que él podía ir ¿a quién? A la presencia de Dios y encontrarse con el Hijo, pero el Hijo ya no podía volver. Mira la seguridad de David y la confianza de lo que Dios tenía para darle. 24. Luego David consoló a Betsabé después de esos 7 días de la muerte de su esposa, a Betsabé. Ahora sí dice, ¿Betsabé su qué? Su esposa. Ya no habla sobre qué, la esposa de Urías, porque había aplicado, había perdonado, pero había pasado ya una disciplina. Y ahora sí dice la palabra, que se consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. Y mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Aquí simplemente yo quiero que, y el Señor me mostraba, me decía, yo quiero que tú aprendas y enseñes que aunque podemos fallar y podemos pecar, necesitamos arrepentimiento. Porque muchos de nosotros podemos estar fallando sin darnos cuenta y seguimos en el pecado, pero no le hemos dado nombre al pecado. Y lo llamamos, no, eso lo hace todo el mundo. Es que ¿qué tiene de malo? Pero cuando tú y yo aprendemos a encontrar, identificar el pecado y arrepentirnos de verdad, vamos a encontrar ¿qué? Perdón y salvación. Y quiero que vamos, porque quiero más que todo aprender del ejemplo de David en el Salmo 51, desde el versículo 1. Y mira cómo clamaba David en el momento que identificó que su pecado, por el descuido, por haber desviado sus ojos de Dios, por haberse apartado de ese frente de batalla, terminó haciendo aquello que desagradaba a Dios. Y él empieza diciéndole al Señor, esta es su oración de arrepentimiento, y le dice, ten misericordia ¿de quién? De mí, oh Dios. Debido a tu amor inagotable, sabemos que Él es amor. Dice, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra, ¿qué? La mancha de mis. Pero él nunca oró, Señor, si de pronto te he ofendido, perdóname. ¿Será que así? No podemos recibir perdón de aquello de lo cual nosotros no reconocemos, de aquello a lo que no le llamamos por su nombre, y el pecado es pecado. Y dice, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Pero nosotros, aún estando manchados, ni siquiera nos damos cuenta del pecado que estamos cargando, porque no hemos decidido darle el nombre que tiene. 2. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. David se arrepintió. David se arrepintió.
Y sabes, un descuido a ti y a mí nos puede costar hasta la vida. Porque si nos decidimos acercarnos a Dios, aceptar su perdón, aceptar caminar con Él, es para no apartarnos, es para mantener la espada en alto y luchando cada día por hacer lo correcto. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis ¿qué? Día y noche si las rebeliones nos persiguen día y noche, ¿cada cuánto tú y yo debemos presentarnos delante de Dios? Para buscar los pecados, para que nos muestre, porque tú y yo somos muy tranquilos y pecadores y nos llenamos de pecado, usted se pone a evaluar en el día cuántas reacciones tuvo incorrectas, cuántas palabras salieron de su boca que dañaron a otros, cuántos pensamientos, qué te permitiste ver, qué te permitiste oír, en qué participaste. Y muy campantes, Señor, gracias por este día hermoso, dame un sueño reparador, y amaneces en vela. Porque dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Y muchas veces no caemos en cuenta del pecado, no clamamos por la culpa, no nos acogemos a esa gracia y a ese perdón que Dios tiene para nosotros. 4. Contra ti y solo contra ti he pecado, hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento. Somos pecadores de nacimiento. Así que desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas ¿qué? ¿Qué es lo que desea Dios de nosotros? Honradez, transparencia, pureza. Dice, tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas ¿qué? Sabiduría. 7. Mira cómo le suplica David a Dios y le dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has. Sabes, muchas veces Dios nos disciplina. ¿Y qué debemos sentir en medio de esa disciplina? ¿Qué debemos sentir? Gozo o alegría, pero es el gozo de Dios. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Porque David también estuvo enfermo. Y si usted ve el Salmo 32, él declara cómo ese pecado no solo afectó sobre sus hijos, sino que sobre su vida llegó enfermedad. Por ese pecado y por eso que se permitió hacer. 9. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese es el clamor que debemos hacer. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro. ¿Un espíritu qué? Fiel. Nosotros somos la ¿qué de Dios? La novia, la esposa de Dios. La palabra dice, mi hacedor es mí. Y dice que me permanezca ¿qué? Fiel. Pero ¿cuántas veces somos infieles? A muchos niveles. Y no respetamos ese matrimonio que tenemos con Dios. Y somos fornicarios o somos adúlteros porque pasamos por alto su palabra y no lo obedecemos. 11. No me expulses de tu presencia, le clamó a David, no me quites tu santo. ¿Te imaginas que Dios te diga, mira, ya no puede estar mi Santo Espíritu en ti? O sea que se puede ir. Sí, mucha gente y de pronto se ha predicado mal. No, sí, Dios nos dio la zarra, nos selló con el Espíritu Santo.
Pero tú y yo podemos salirnos de esa promesa que viene. Y él le clamaba: no me expulses de tu presencia, no me quites tu santo espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a... Eso lo tenemos que clamar por nosotros mismos. Señor, haz que esté dispuesto a obedecerte. 13. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. 14. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Y si usted ve los salmos, están llenos de plegarias y agradecimiento por el perdón que Dios le dio. ¿Tú crees que Dios te perdona? Pero sabes, tenemos que tener cuidado con aquellos pecados ocultos, con aquellos pecados que aún no le hemos presentado a Dios, porque no hemos querido reconocer que son pecados. Sigues con resentimientos en tu corazón hacia alguien, es un pecado y es de muerte. Seguimos en mentiras, es pecado. Seguimos en el orgullo, en la arrogancia, en los apegos. ¿Qué es eso? Pecado. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. 15, 16. Tú no deseas, mira lo que dice el Señor, tú no deseas. ¿Y David podía hacer sacrificios o no? Claro. Y decía, tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, humillado delante de la presencia de Dios, dándole todo el poder, la exaltación, reconociendo que no somos nada ni nadie y que lo necesitamos a Él para todo. Dice, tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y espero que el Espíritu Santo esté siguiendo mostrando aquellos pecados que sigues y seguimos consintiendo, abrazando, apapachando, que no soltamos. Porque si no pedimos perdón y nos arrepentimos, no vamos a ser limpios. No vamos a subir, no vamos a pasar de nivel. Segunda de Samuel 24, versículo 21. Y esto fue más adelante porque David se restauró, siguió caminando delante del Señor, sufrió la disciplina que el profeta Natán le advirtió y la aceptó con toda la humildad del caso. Y en otro episodio más adelante dice, ¿por qué ha venido mi señor al rey? El rey preguntó a Araúna, que había sido el rey de Jehús. Y dice, David le contestó, vine a comprar tu campo de trillar y edificar allí un altar al Señor para que Él detenga hubo una plaga en Israel. Y el Señor le dijo, mira, necesito que me hagas un sacrificio y un altar. Y él se fue donde Araúna. Y Araúna le dijo, venga, ¿qué haces aquí, rey? Y él dijo, no, necesito que se detenga una plaga porque el Señor me ha enviado a edificar un altar para parar esa plaga. Siguiente. Y dice, tómelo mi señor el rey y úselo como usted quiera. Vea, ahí están los bueyes. Le respondió Araúna a David, ahí hay bueyes para la ofrenda quemada. Y puede usar los tablones de trillar, los yugos de los bueyes como leña para hacer fuego sobre el altar. Araúna se puso a disposición de David, ¿cierto? Y le dijo, mire, bien pueda, coja estos campos, todo lo que hay ahí, coja los bueyes, coja todo y haga el sacrificio que debe hacer. 23. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor, su Dios, acepte su sacrificio. O sea que ya podía empezar a hacer el sacrificio, ¿o no? Sí, cierto. Tenía los bueyes, tenía la madera, tenía todo. 24.
Pero el rey le respondió a Araúna: no, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios, que no me hayan. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cuánto nos está costando realmente seguir al Señor? ¿Te está costando algo o no estás sacrificando nada? No estamos en ese sacrificio para ofrecerle y agradarlo a Él. ¿Y cuántas cosas debemos y debes, y que el Espíritu Santo te está mostrando hoy, que debes sacrificar, pero cogemos el camino fácil? No hay nada más fácil que venir cada semana a vernos con los hermanos, a pasar un tiempo agradable en una alabanza, a escuchar palabra, pero realmente la batalla sucede en la semana cuando tú estás solo con Dios. Y dice entonces ahí, insistió en comprarlo, no le presentaré ofrendas quemadas al Señor, mi Dios, que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. 25. Allí David edificó un altar al Señor, sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz, y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo, y dejamos ahí, y se detuvo la plaga que azotaba ¿a quién? Sabes, sobre nosotros y sobre tu vida pueden venir ese tipo de plagas, situaciones, cosas que no sabemos por qué, pero como no hemos identificado el pecado, como no hemos pedido el perdón y no hemos sacrificado de verdad aquello que tenemos que sacrificar, no se detiene la plaga. No sé si está recibiendo. Yo sé que Dios está hablando. ¿Sí o no? Ahí está. Y quiero que vamos para complementar esta parte a 1 de Reyes 19, con otros dos hombres, pero se centra más en un hombre en especial. Y vamos a 1 de Reyes 19, del 19 al 21. Y Dios me inquietaba mucho acerca de qué nos está distrayendo tanto para no acatar sus instrucciones. ¿Qué nos está entreteniendo? ¿Qué nos está desviando nuestra mirada y nuestro tiempo de atención al Señor? Y dice en 1 Reyes 19, dice, entonces Elías, ¿recuerdan al profeta Elías? Dice, fue y encontró a ¿quién? ¿Quién era Eliseo? El sucesor de Elías. Y dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes. Si había 12 pares, ¿cuántos había? Perdón, si eran 12 pares, ¿cuántos habían? Exacto. Pero si les digo, si tienes 12 pares de zapatos, ¿cuántos son? Son 24, listo. Y dice, arando campo, había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último ¿qué? Par. Él estaba trabajando. Él era un agricultor. Qué bien. Dice, araba en el último par. Elías se acercó a él. Elías, el profeta, que era conocido por todos, se acercó a Eliseo, que era ¿qué? Un agricultor. Pero había en él algo que solo Dios podía ver. Y sabes, ahí recuerdo en donde dice Timoteo, si te mantienes limpio como un vaso puro, el Señor podrá usarte para su servicio. Segunda de Timoteo está, capítulo 2. Y el Señor sabía que Eliseo tenía algo especial y lo escogió. Y dice que entonces Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Se acercó a Eliseo, se quitó el manto, se lo puso y siguió caminando. ¿Y usted qué diría? Pero usted no tiene más dónde poner ese uso, ¿qué? Ese abrigo. Pensará usted, ¿no? Y dice en el 20, Eliseo dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres
con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Eliseo ya sabía lo que había hecho Elías. El manto significaba que la unción de Dios, y el tiempo de Elías había terminado, ya estaba terminando. Y puso el manto sobre Eliseo. Pero Eliseo era un agricultor. Tenía tareas, oficios que hacer. Cuidaba a su familia. Y le dice, deja que yo regrese y me despida ¿de quién? De mis padres, con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. 21. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y le dijo a los papás, ve, ahí les dejo los bueyes para que los trabajen, me guardan la platica, que yo vuelvo, si no me va bien, vuelvo en unos días o el otro año y espero que me tengan ahí la platica. Eso hizo, ¿cierto que no? Y dice entonces que regresó a donde estaban los bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo ¿qué? Una fogata para asar la carne y repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Dice que solo en los familiares. Y quizás lo más seguro es que los 12 pares de bueyes eran ¿de quién? De Eliseo. Y los mató, los asó y los repartió en el pueblo y todos comieron, y después se fue con Elías como su ayudante. Y la pregunta que Dios me hacía era, yo te llamé, ¿qué has abandonado para seguirme? ¿Qué has abandonado? Yo te pregunto, iglesia, ¿qué has abandonado para caminar detrás de Dios? ¿O quieres caminar al lado de Dios abrazando a todos los ídolos? A todo lo que has puesto en primer lugar en tu corazón. Y el símbolo de los bueyes es la fuerza de trabajo. El símbolo del yugo es aquello, cuando yo sacrifico el buey, cuando quemo el yugo, quemo el arado, estoy renunciando a mi propia voluntad. Y eso hizo Eliseo, renunció a él mismo. Renunció a lo que él mismo pudiera producir con sus manos, y su fuente de ingresos, que eran los bueyes, la entregó. Porque sabía que de ahí en adelante su proveedor, ¿quién era? Era Dios. Dios era su proveedor. Renunció a la vida anterior, renunció a todo lo que tenía, se despidió de su vida como agricultor para entregar su vida a Dios y dejó su antigua vida atrás. Demostró que no dependía por sus propios medios, que no dependía de su propio esfuerzo, sino que confiaba en Dios y en su provisión. Y aún renunció a su familia terrenal. Ay, pero yo ¿cómo voy a renunciar a mi familia si es lo que más amo? Pero si tú estás caminando a Dios y tu familia no te sigue, pero tú sigues frecuentando a tu familia y en esas visitas sigues recordando y haciendo lo del pasado, ¿será que te edifica? No. ¿Será que no? Pero es que ¿cómo voy a dejar a mi familia? Pero claro, te invitan a toda fecha especial y no falta el trago, lo del mundo, y recuerdas y vuelves a esos tiempos, si no es que también te dejas llevar. Esa familia de la tierra hay que convertirla en la familia del cielo, obviamente la voluntad de Dios, pero tú tienes que hablar por testimonio, no dejarte arrastrar. Y eso es lo que Eliseo nos enseñaba. Quemó el yugo y sacrificó los bueyes. Y vamos a terminar con Mateo 11, 28 al 30. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están ¿qué? Y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. 29. Pónganse mi yugo, quemen el otro,
quemen el buey, quemen el arado, quemen el yugo. Y sabes, los yugos se hacían a la medida de los bueyes. Por eso siempre que encuentras en la Biblia que mataban y sacrificaban el buey, el holocausto lo hacían ¿con qué? Con la madera del yugo. Y Jesús fue sacrificado y fue quemado, fue colgado en ese mismo madero. Y dice ahora, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno. Solo podemos aprender de Él para que abandonemos nuestro orgullo, nuestra arrogancia, tantas cosas que tenemos. Y dije, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso. ¿Para qué? Solo descansaremos en Él. Nuestra alma solo encontrará descanso en Él. 30, y con ese terminamos. Dice, pues mi yugo es ¿qué? Fácil de llevar. El que nosotros nos echamos cada día es difícil. Hay que quemarlo, hay que sacrificarlo, porque debemos cargar el yugo de Jesús. Dice, mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Es en Él, en la confianza, en el perdón. Pero si, muchachos, no identificamos los pecados, no le pedimos al Espíritu Santo, vamos a seguir cargando algo pesado que no nos va a dejar caminar y avanzar. Ponte de pie, vamos a orar. Y empieza ahí a hablarle al Señor. Cierra tus ojos allí. Yo sé que el Espíritu Santo hoy ha hablado a tu corazón. Y solamente tú y Dios, porque Él es el que redarguye, convence de juicio, de pecado y de justicia. Es momento, iglesia, de quemar, de sacrificar el buey, quemar el yugo. Es hora de quemar toda fuerza propia para querer agradar a Dios en nuestras fuerzas. Es momento de depender solo de Él, de cargar su yugo. Padre, gracias por la palabra, por las enseñanzas acerca de este hombre maravilloso que contenía el corazón conforme a ti y que está allí delante de ti, que nos ve en este momento desde tu reino, Señor, porque lo pusiste como ejemplo para nosotros. Y vuélvete a hacer la pregunta, ¿qué cosa te está distrayendo? ¿A qué le estás dando ese primer lugar en tu mente, en tu corazón, que no te deja avanzar? Renuncia a todos esos ídolos. Regálame la imagen de los ídolos. Abre un momento los ojos y mira hacia la pantalla, pero sigue ahí en esa misma actitud. Y Dios quiere que tomemos tantos ídolos, tanto que abrazamos y que tenemos como si fuera nuestra seguridad. Cuando en la Biblia se destruía un ídolo o se quemaba, representaba la necesidad de eliminar cualquier cosa que nos distraiga de nuestra relación con Dios. Solo tú sabes qué te está distrayendo de tu relación con Dios. Y aquella cosa que nos lleve a la idolatría, a amar algo o a alguien o un sueño, un anhelo más que a Dios. También simboliza la victoria de Dios sobre la falsa adoración y la restauración de la pureza y la dedicación a Él. Y es hoy el día. A veces hay pecados que los hemos convertido en ídolos, conductas que adoramos y de la cual no nos bajamos. Y es tiempo que hoy le reconozcas y le pidas al Señor que te muestre verdaderamente y le dé nombre a ese pecado
que seguimos consintiendo, que seguimos abrazando y lo hemos vuelto un ídolo porque preferimos continuar en la actitud que adorar a Dios. Es tiempo de que confieses, es tiempo de que le pidas a Dios perdón. Él está presto a perdonarte, pero debes confesar tu culpa, debemos confesar nuestra falta y nuestro pecado. Padre, gracias, Señor, por las enseñanzas que tú nos entregas, por los cuestionamientos. Y sé tú limpiando y perdonando todo aquel que hoy de manera valiente decide llamarle pecado al pecado. Gracias, Padre, porque tú eres el único, Señor, que nos puede hacer libres de toda plaga, de toda opresión que nosotros mismos mantenemos activa porque no reconocemos nuestro pecado. Padre, gracias. Yo te pido que bendigas a cada uno, que los lleves a sus hogares aún recordando, meditando en tu palabra y aprendiendo de estos grandes hombres que nos han dado tan valioso ejemplo, Padre. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.